Muy buenos días, tardes, noches, tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Hoy es 20 de febrero del 2024 y ya tenemos invitado de lujo. Tenemos a Betuki Camacho, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Betuki? Me da muchísimo gusto que estés acá con nosotros. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos, a todas y a todos que nos están viendo a través de esta plataforma. Gracias, Betuki. Mira, el día de hoy queríamos platicar contigo porque precisamente hoy, 20 de febrero, es el Día Mundial de la Justicia Social. Y como Día Mundial de la Justicia Social, tenemos la obligación, porque cada año, cada día internacional o mundial, tiene una razón de que se tiene que detonar en algún momento. En este año, el Día Mundial de la Justicia Social, lo que nos está pidiendo es la promoción de la justicia social. Y dentro de las lógicas que tiene que haber en la justicia social, tiene que ser precisamente el respeto a la diversidad, la no discriminación, las formas de todo tipo de discriminación tiene que ser erradicada, porque es parte de lo que tenemos que buscar precisamente para lograr la justicia social. Además del trabajo, del empleo, etcétera, también tenemos que ver que no haya discriminación de raza, de género, nada de eso, ¿no? Y entonces, para mí es un honor y un privilegio que hayas aceptado, Betuki, estar con nosotros. La entrevista que vamos a tener hoy es una entrevista muy cercana a lo que nosotros hacemos desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Así es. Porque vamos a hablar de dignidad de derechos humanos, porque vamos a hablar de lo que debemos de entender por el respeto a la diversidad, ¿no? Y desde ahí tenemos que caminar en esa ruta. Entonces, Betuki, gracias, muchísimas gracias. A ti, amigo, y a Voz Ciudadana y a todos los poblanes que hoy nos van a ver. Pues vamos a platicar, nos vamos a ir en toda la chisma hoy en la mañana. No. Gracias. Y bueno, hablemos primero de ti, de lo personal, ¿te parece bien? O sea, partiendo como quién es Betuki, de dónde es, ¿no? Sí. De dónde surgió, dónde estudiaste, por ejemplo, y ahorita vamos ya siguiendo con la plática. ¿Te late? Ok. ¿Sí? Pues bueno, amigo, Betuki Camacho nace hace 33 años, en 1990, en una comunidad que se llama San Lucas el Grande. Es una junta auxiliar del municipio de San Salvador el Verde, que pertenece a la región de Texmelucan. Y pues bueno, a través de los años, obviamente yo ya en un test psicológico pude llegar a la conclusión que yo a los 6 años ya tenía esa atracción por las personas de mi mismo sexo. Y pues bueno, orgullosamente poblane y pionera en las actas no binarias del año pasado, que ya pudimos tener esa representatividad y esa ante tus documentos, que es lo que te hacen que te identificas. Pues bueno, empezamos con este tema de la no binariedad en el estado de Puebla y pues aquí estamos haciendo historia, amigo. Eso es bien importante. A ver, el tema de género no binario es un tema que tenemos que buscar entenderlo, porque mucho de lo que pasa en el mundo en general es el miedo a lo que no conoces o la violencia que se genera con aquello en lo cual no estás acostumbrado a que exista, y por el mundo evidentemente tan cuadrado en el que de repente vivimos todas y todos. Ese es un tema bien interesante que tenemos que tomar en cuenta. El ser no binario, y que hoy estás construida, que estás en una estructura muy particular, ya con una formación fuerte, que tienes redes de protección, que tienes toda una estructura, inclusive lo que habías comentado de que el año pasado fueron y se unieron varias personas para poder construir estos procesos. No es fácil el trayecto, o sea, la estructura familiar, la estructura social es muy compleja, y más para un estado como Puebla y en una estructura evidentemente en el estado que somos principalmente discriminadores, ¿no? Estamos identificados como uno de los estados y como el municipio, el entorno, ¿no? Sí, pues bueno, sin duda alguna, como lo acabas de decir, amigo, realmente es un proceso, ¿no? Es un proceso donde, como lo bien lo mencionas, Puebla es un estado conservador. Yo siempre he dicho que este estado conservador vamos a trabajar por un estado diverso. Puebla ocupa el 6º lugar en población LGBTIQA+.
Estamos en un top de los 10 estados con mayor discursos de odio, que son la antesala de los crímenes de odio. Y México ocupa el primer lugar en transfeminicidio a nivel mundial. Entonces son datos fuertes y duros que realmente, como tú lo acabas de decir, la paridad de género a hombre y mujer, ¿no? Entonces, las personas no binarias, que está considerado como un género neutro o como un género fluido, pues ya estamos presentes aquí en Puebla. Entonces realmente nos ha costado una lucha. Tuvimos un referente como lo fue Le Magistrade, que realmente dejó un legado y que él fue el pionero en esto a nivel nacional, incluso lo puedo decir internacional. Y pues bueno, sucede este tema, y de hecho él estuvo aquí en Puebla en julio del año pasado con temas de estos que nos conllevan a las personas no binarias, ¿no? Como los derechos político-electorales, que como persona LGBT puedes ser votade y puedes votar. Entonces, y también las cuotas arcoíris y demás, y pues como lo venimos diciendo, ese es un proceso que a Puebla pues estamos haciendo esta historia y esta referencia, porque no solo es para tus servidores, es para todos aquellos hermanos que en redes sociales me piden apoyo, que en redes sociales me dicen queremos ser tomados en cuenta, ¿no? O sea, entonces estamos en una gran lucha, en un estado tan conservador, pero en un estado que lo está viendo de una manera muy padre. Te lo puedo decir que Puebla se está visibilizando y está concientizando a la población LGBT de una manera muy bonita. Oye, es muy complejo. Dices que desde los 6 años identificaste esta realidad, ¿no? Porque finalmente son realidades, ¿no? O sea, no son temas de que nos construimos, sino son realidades. Ante este escenario, el entorno familiar, el entorno poblacional, o sea, en tu comunidad, en tu municipio, eres de una comunidad de es Verde, una junta ¿no? auxiliar San Lucas el Grande, que está en San Salvador el Verde, ¿no? Esta junta auxiliar, evidentemente lejana a los grandes núcleos de Nueva York, San Francisco, Ciudad de México, etcétera. ¿Cómo recibieron o cómo te recibieron a ti desde esta postura? ¿La sufriste? ¿Fue complicado? ¿Cómo lo viviste tú? Realmente sí, como yo lo he dicho, la comunidad de la cual vengo, pues en su momento, entre los 90s, en mi época de crecimiento y toda mi etapa de kinder y primaria y demás, pues eran todavía etapas no como hoy en día, ¿no? Que ya a través de las redes sociales y todo que ha avanzado, pues ya la gente lo va tomando de manera distinta. Sin duda alguna yo viví violencia, y la primera violencia la viví desde casa. Yo no me da miedo ni me da vergüenza contarlo, porque hoy en día mi papá pues me ama, ¿no? Nos llevamos súper bien, pero sí fue un proceso en el cual pues yo no entendía el por qué él no me aceptaba, ¿no? Pero ya con el caminar, amigo, también me pongo en su lugar de él, y a lo mejor, como él me dice, yo no sabía cómo actuar ante esa situación, ¿no? El miedo a que pudieras haber caído en las drogas, el miedo a que te pudieran haber hecho algo, al miedo a que en el transcurso te pudieran haber matado, o en alguna cosa así, peor aún, pues golpeado en algún lugar, ser víctima de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para él fue un proceso igual muy difícil, porque mi papá viene de una familia de 5 hermanas y 5 hermanos. Okay. Donde todavía mi comunidad pues te da esas etiquetas de que pues el niño fútbol y la niña juega la comidita, ¿no? Entonces cuando exacto, y cuando yo empiezo con este proceso de crecimiento y yo empiezo a optar no como mis hermanos, que jugaban a las canicas, al yoyo y a todos esos juegos, y yo optaba por jugar con mis primas a las muñecas, ¿no? A la comidita, a la mamá y al papá, claro. etc. Entonces, pues él o las personas que se rodeaban en su entorno, pues le decían que a lo mejor pegándome, a lo mejor privándome de las cosas, yo iba a cambiar, ¿no? Entonces me iba a volver hombre. Entonces fue un proceso que ahora me da risa, ¿no? Pero me da risa porque logré ser yo mismo, ¿no? Sí, se quedó pero como en su momento, exacto, muy fuerte, pero en su momento fue algo muy fuerte, como bien lo dices.
y que ahora eso ya hizo una construcción muy bonita en mi familia, ¿no? Yo lo digo, somos una familia diversa, pero ahora ya lo ven de otra manera. Pero sin duda alguna, pues sí, un proceso de humillación, un proceso de discriminación, un proceso de que pues cuando mi papá llegaba de malas, pues estaba conmigo y me golpeaba, o peor aún, ¿no? Que le pegaba a mi mamá culpándola que ella me estaba sobreprotegiendo, pero es que una mamá siempre por un hijo va a hacer todo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos y muchas de ustedes me entenderán que una madre te va a entender y te va a cobijar, y eres su hijo, eres su hija, entonces... Sí, es lo normal, o sea, lo normal es que finalmente te tenga que estar protegiendo la mamá. Acá hay un tema bien complejo, porque tú no tenías un espejo, o sea, tú no, me refiero a que tú cuando estabas viviendo estos procesos, estabas tratando de entender, veías a tus compañeros de escuela, veías a tus vecinos, a tus vecinas, y volteabas y no identificabas un espejo, o sea, algo Exacto. con quien te podías relacionar. Eso también fue complicado, porque a ver, primero, está bien, o sea, qué buena onda que finalmente hayas logrado construir con tu papá los procesos, pero tú de origen no tenías con quién construirlo, o sea, ¿cómo lograste más o menos construir, cómo lograste esto? En ese momento sí, para mí era imposible, o era un poco difícil encajar en esos... entender qué estaba pasando. Exacto, ¿no? En esos círculos. Fíjate, amigo, que te comparto que hace unos días estuve cenando con una señora, bueno, su hija vende antojitos y demás, y la señora era la intendente en ese momento de la primaria en la que yo iba, y me decía: Betuki, aplaudo verte ya realizado, porque yo me acuerdo, y se los decía a sus hijas, es que yo me acuerdo que Betuki, como en segundo de primaria, tercero así, dice, yo lo encontraba siempre llorando en los baños, porque le hacían maldades, porque la maestra le decía de cosas, le jalaban las patillas, lo querían educar a una manera con los más niños, ¿no? Dice, y entonces siempre le decían niña, le decían pues términos que para mí siempre han sido muy ofensivos y no me gusta decirlos, porque estamos en la lucha de todo esto, pero pues que ese era mi, o sea, imagínate el grado de irme a llorar atrás ahí donde los baños. Dicen que estaba el basurero y ahí me encontraba llorando la señora. No, pues está cañón. Entonces está cañón, porque finalmente lo que pasa, que es una realidad, es sí, el entorno en el que vivías. A ver, tus papás, y hoy es muestra de esto, te aman y te adoran. Tu familia seguramente también te ama y te adora. Lo que no entendían era qué estaba pasando, ¿no? O sea, de esta formación ancestral, histórica, pasa esto y de repente tú te liberas, porque es liberarte. Exacto. Y que aparte, amigo, yo ahora lo entiendo, y que también para ellos estaban en un proceso, porque el que ellos estén también viviendo esta etapa de una aceptación, que obviamente ellos no lo aceptaban en ese momento, pero el que tus demás hermanos te digan, oye, es que tu hijo se ve amanerado. ¿Cuántos hermanos son? Son 2 hermanos, somos 3. Ajá. Okay. Pero mi papá viene de una familia de las de antes de 5 o 10 hermanos, ¿no? Sí, mi mamá también. Entonces, de donde mi abuelito pues se dedicaba al campo. De hecho, mi abuelo fue hacendado en la ex hacienda de Chautla en los 1900 y tantos, cuando tocó la guerra y todo eso de los hacendados y todo el tema. Entonces vengo de una familia, y que el apellido Camacho en la comunidad en la que vivo pues es los Camacho, ¿no? Entonces, ¿cómo en los Camacho iba a haber una persona homosexual? Entonces, yo soy de los... ¿Será el tema, esto que dices, a ver, será un tema de una persona homosexual a una persona que no encaja en lo que tradicionalmente tiene que ser? En lo que tradicionalmente, ¿no?, tienen que ser, obviamente, ¿no? Porque es como el tema del apellido, y que no me vas a dar nietos y todas socialmente viable, socialmente, ¿no? Ajá, entonces todas esas cosas que en su momento, ahora, o sea, la familia de mi mamá y de mi papá, pues soy como el orgullo, el tío gay, todo eso, ¿no? Para todos mis sobrinitos, pero está padre, ¿no? Pero esta es una etapa, este es un proceso, el proceso actual que estamos viviendo en Puebla, en México, en Latinoamérica, es
hoy empieza a ser un poco empático para la población de la diversidad. Pero cuando tú tenías 6, 8, 10 años, no era bien complicado para cualquier persona que viviera el mundo de la diversidad, ya sea desde el espectro de la preferencia sexual, como también el espectro de la raza, como el espectro de, o sea, todos estos espectros que terminan siendo diversos, eran bien complicados, porque en México lo que se buscaba en los años 90 y 80 era precisamente la misma estructura, ¿no? Inclusive el tono de piel marcaba una diferencia de cómo te tenían que tratar. Eso te tocó a ti vivirlo no solamente en una dimensión, en muchas dimensiones. En la comunidad, que es principalmente rural, la Junta Auxiliar, entiendo, evidentemente el tema de la estructura que se está viviendo, y desde ahí empezar a construir. Tenías todo en contra. Sí, claro. ¿Cómo lograste enfrentar esto? Porque esto puede ayudarle a la gente a decir, a ver, yo logré así. O sea, logré desarrollarme de esta forma. Sí, realmente te digo, sí fue una etapa muy difícil. Yo a los 11 años después de mi primera comunión, empiezo como a acercarme mucho a Dios. Pues estaba yo en catecismo, estaba yo en el coro, estaba en el grupo de liturgia. Entonces, todos esos procesos, tardé 6 años ahí. Entonces para mí era como el alivio, ¿no? El alivio que yo encontraba al estar en esas actividades, que aparte yo siempre me ha gustado mucho ese tema de la espiritualidad, de Dios y demás. Yo sí creo en Dios. Y entonces fue como el tema de ahí me sentía tranquilo, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando mi papá, en el proceso de ya no entender qué poder hacer conmigo, cuando ya yo me abro abiertamente, porque yo estudié en el seminario palafoxiano, fui seminarista, y fue una etapa y un proceso muy bonito que a veces muchos no entienden, porque dicen, ¿cómo estuviste en seminario? Pero para mí fue una de las mejores etapas de aprendizaje en mi vida. Pero cuando yo salgo, a mi salida del seminario, pues mis papás ya no entendían cómo reaccionar, no solo ellos, sino a la comunidad, ¿no? En ese momento igual me pedían que yo, el sacerdote en ese entonces de la parroquia me decía que yo pidiera una disculpa pública a la comunidad, y yo decía, es que yo, ¿por qué le voy a pedir disculpa a la comunidad? ¿Por qué? No, porque al final del día este es un proceso un ciclo que yo ya estoy terminando, y que por una u otra cosa no este no va a ser mi camino. Pero la disculpa era porque te saliste, o sea, era para que yo para explicarles él quería que les explicara el por qué me estaba saliendo, cuando era una situación muy personal y muy propia, que no voy a hablar nunca de eso, personal, porque es muy personal, sí, claro. y que solo lo estaba viviendo nada más mi papá, mi mamá y yo, ¿no? Un tema muy mío, muy propio. Sí, muy personal. Sí, que hoy en día he tenido contacto con amigos que sí llegaron a ser sacerdotes y tenemos muy buena relación. Entonces, que no entendía, o sea, yo dije, ¿por qué a la gente le vas a dar una explicación, no? Entonces, esto hace que mi papá me corra de mi casa. Entonces, a la salida de mi seminario, de mi preparación, yo salgo de su casa de ustedes, me corren, y yo vengo a migrar a Puebla. O sea, me vengo a Puebla, y aquí yo estuve 2 años. ¿Sabes que casi la mayoría de los defensores de derechos humanos, es una casualidad en México, de los defensores que se construyeron en el 94, 95, por ahí, casi todos vienen de origen de iglesia, o sea, que fueron dominicos, que fueron jesuitas, algunos dejaron de serlo y algunos lo siguieron siendo. Tú eres un defensor de derechos humanos que a lo mejor no te construiste en los 80, todavía ni nacías, yo creo, ¿no? Pero sí vienes con esta formación de estructura humanista, claro, ¿no? ¿Qué te marca antes de que empieces el tema de meterte al tema palafoxiano, y después qué te genera o qué estructura construyes en ese momento cuando estás ahí? Porque antes de entrar, supongo que lo que estabas haciendo era una lucha personal de tratar de identificar, de conocer, etcétera, etcétera, y después vienes con una estructura diferente, ¿no? Sí, la verdad es que muchos, y digo, no,
a veces no es fácil como entender, ¿no? Porque dices, bueno, si tú de niño ya sentías esa atracción, ¿por qué te metiste al seminario, no? Como yo te lo como te lo dije bien hace un rato, amigo, mi fe y mi amor a Dios era muy grande, ¿no? Que eso me hacía a no refugiarme, ¿no? Sino simplemente a tratar con esto cuando yo sabía que yo podía llegar a ser sacerdote, que podía yo llevar una vida pues de vivir en Cristo, en este tema del ¿cómo se dice el voto? De la castidad. Castidad, se me fue el tema de castidad, sí. ¿No? Entonces yo podía entrar en por el gran amor que yo tenía a Dios y al servir de la gente, ¿no? Que hoy lo estamos haciendo de otra manera, sirviendo a la gente de otra manera política, pero eso es lo que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Ayudar. ¿Tuviste contacto con la teología de la liberación en tu tiempo que estuviste? Estudié filosofía. Estudié filosofía. Dentro de la filosofía nos daban lógica, nos daban latín, griego, muy amigos míos los maestros de las lenguas clásicas, y pues varios sacerdotes que hoy en día te puedo decir que Puebla tiene sacerdotes buenos y santos. Sí me queda claro, porque muchos en mi proceso me ayudaron y hasta la fecha me ayudan, ¿no? Entonces, pues sí, ya obviamente a la salida pues ya es enfrentar, ¿no? Enfrentar ya la realidad, la vida, ya el ya no tener el apoyo de tu papá, de tu mamá, el ya no verlos, el decir, ¿y ahora qué hago aquí en la ciudad? Sí, yo me vine en Puebla. Habías terminado, evidentemente, terminaste la prepa. Ajá, y la universidad, bueno, el periodo de la carrera, ahí en ese momento para el seminario de la carrera. Ok. Ajá. Terminas allá, te vienes para acá, ¿y qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Yo, bueno, me fui a la casa de una amiga, una amiga me contactó con una señora, ahí estuve viviendo con ellos. Yo trabajé en unas zapaterías que están en el centro de la ciudad. Las llamadas Carmen. Las llamadas, ¿no? Sí, de Calzado de León. Okay. Que la verdad te puedo decir que la señora me recibió con los brazos abiertos. La señora es todavía, pues es soltera, y en ese momento pues ella no tenía hijos, ¿no? A mí en ese momento yo le caí como un hijo, claro. Un hijo. Y aparte ya cuando yo llegué pues le dije, es que mi papá me acaba de correr de la casa. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, por ser gay. Y me dijo, no, aquí está tu casa. Y fue algo muy bonito, y aparte fue el tema de ya mi proceso de ya empezarme a poner mayones, ya empezarme a maquillar, ya empezarme a todas esas cosas. Y que el estar en las calles de Puebla, como son la 8, la 10, las personas comerciantes las ¿no? zapaterías están por ahí. Entonces, pues también ahí fue donde también empecé a vivir el bullying, el chifladero, el todo esto, pero yo le entraba amigo, yo llegaba en las vacas de zapatos y ahí me veías en el diablo, nos bajábamos de la Merced, ahí porque ves que luego ya no pueden bajar los carros a las 5, entonces con el diablo, manito, ahí me veías llevando pues todo el zapaterío y acá y así, ¿no? Y entonces me hice muy buena relación después ya con todos los comerciantes, okay. Porque ya no, para mí ya no era ofensivo el que me gritaran o el que me chulearan, ya era un tema nomás, yo me volteaba y les sonreía, pero como pues siempre Betuki ha sido muy noble, entonces era como el romper, el que me dijeran algo y yo volteaba y yo sonreía y ellos decían, no, pues es buena onda, ¿no? Entonces se humanizó mi círculo en el que en este momento para mí pues era mi vida diaria, porque claro. Abríamos el local a las 9 y cerrábamos a las 9, entonces... O sea, la primera reacción, supongo que fue una reacción de alerta y fue empezar como a molestar. Exacto, y ya después ya eran parte de ellos, ¿no? Yo recuerdo, y me gusta mencionarlo, yo recuerdo en una Navidad, que mi primera Navidad sin mi familia, ellos eran mi familia, o sea, los ambulantes, los comerciantes que estaban ahí, así echamos el pollo rostizado, el brindis. Los cuates del trabajo, ellos eran mi familia en ese momento, claro. Entonces, pues así la vida. Oye, ¿en qué momento te empiezas a autopercibir como no binario? ¿A partir de ahí o ya desde antes ya lo venías
identificando tú? En el término no binario, yo me empiezo a identificar, ya llevo 2 años. Okay. 2 años cuando yo no entendía el que no me identificaba como mujer como tal, ni tampoco como hombre, porque a mí no me gusta que me digan dama o que me digan caballero. Okay. No, era como un término de, es que yo siento que tengo mi propia personalidad y mis propios sentir, y que hoy me puedo poner tacones, pero también hoy me puedo poner tenis, o me puedo poner un pants, pero también, o sea, esas cosas que muchos decían, bueno, entonces, ¿qué eres, no? No binario. Entonces, ya empiezo con este tema, y cuando ya el gobierno con tu documento, con tu acta, ya te hace que te identifiques como una persona no binaria, el año pasado, entonces empezamos el proceso. Uh-huh. Y entonces fuimos pioneros en este tema, y de hecho, pues fue un tema histórico para el Estado, y que a través de eso fuimos la bandera para que muchos chiques y muchas llegaran a por redes sociales y nos dijeran, uy, ¿cómo la hago? ¿Cómo? Yo quiero mi acta, yo quiero mi INE. O sea, te vieron a ti y lo estamos haciendo. Se dieron cuenta, finalmente identificaron cuál era su ruta, o sea, en dónde se identificaban. Sí. Oye, el magistrado, a quien honramos poder platicar con él ahorita, fue parte fundamental en tu desarrollo, porque dices que tienes más o menos 2 años. El magistrado traía una lucha de 8 o 10 años más o menos, precisamente en esta línea, sí, ¿no? De hecho, el magistrado y yo hicimos muy buena química. Él viene a un tema muy importante a Puebla en un foro que tuvimos en la Libre de Psicología. Antes que nada, ¿por qué no nos dices quién era el Osiel Baena. Él era originario de Aguascalientes. Él era el de magistrado. Él pues tenía varios doctorados, estaba muy preparado. Sí. Yo, a través de la diputada Salma Luébano, que es la presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual en el Congreso de la Unión en México, ella en un evento yo por redes sociales ya lo veía, empezamos a ver, a platicar. Después en un evento ya nos conocimos, que hay un TikTok de ese momento, y entonces como que nos vimos como un alma gemela. Hay un TikTok que hicimos los dos, que lo hicimos de la usurpadora, ¿no? Porque éramos muy idénticos, o sea, no. Muchos ahora me dicen, ay, es que quieres ser como el magistrado. Le dije, a ver, es que quien sabe mi lucha, quien sabe todo esto, sabe perfectamente que fuimos, o sea, una persona de Puebla y una persona de Aguascalientes que de repente se encontraron en un evento, y que realmente traíamos la diferente lucha, ¿no? De estado a estado, cada quien viviendo su lucha a su manera, ¿no? Ese es el espejo que te decía cuando tenías 6 años. Ajá. Que no habías podido tener. Finalmente lo encuentras en el momento idóneo para Exacto. Ti. ¿Aparece contigo como espejo? Sí, o sea, fue así como el tema de, bueno, también fue en tema de referente, y por eso es que yo lo digo, porque yo decía, es que él ya logró muchas cosas, ¿no? Pero él también en lo que, a pesar que él ya había construido, él me veía a mí como igual, o sea, como un defensor y un testigo de lucha, porque él, su vestimenta, y muchos pueden googlear sus redes sociales, él traía un tema de siempre como falda, pero falda de un corte, como sastre, ¿no? Sastre, y tradicional el tema de la blusa y su saco, y siempre traía corbata. Cuando él me conoce, o cuando él empieza a ver que yo juego con el tema de las faldas, de los tacones, de las apretadas, todos estos temas, él me dice, oye, ¿dónde compras tus faldas? Entonces, cuando nos conocemos, él me conoció con una falda, con una blusa entallada y unos tacones, y me dice, oye, me encanta ese estilo, lo voy a tomar. Y me dijo, no te vayas a enojar. Y yo le dije, no, tranquilo. Entonces, el tema del abanico también, que nosotros empezamos aquí en Puebla, y que también él ya lo fue haciendo un icono de él. Entonces era como los dos entendíamos. Sí, en el Congreso del Estado están los dos con su abanico. Los dos con el abanico, sí. ¿no? Les dos. Hicimos un TikTok en las letras de Puebla, que ahora en su fallecimiento ahí fue la velada, porque yo les decía, es que él estuvo acá. O sea, mucha gente no supo tampoco que estuvo, claro. ¿no? Entonces, estuvo en la biblioteca palafoxiana, estuvo ahí, y en la rueda de Angelópolis. Entonces, bueno,
Sin duda alguna para mí fue un referente. Él cuando vino acá y mira, su única visita que hizo a Puebla, desgraciadamente, pues él me decía, tienes un gran compromiso, Betuki, porque pues tu estado es muy conservador, ¿no? Entonces, pues yo desde allá te voy a echar porras, pero tú vas a hacer muchas cosas por tu estado y pues aquí estamos, ¿no? Pues Aguascalientes también es súper Sí, conservador. claro, Querétaro, sí, Aguascalientes sí. y Puebla en eso Sí, se claro, parece, ¿no? Sí, claro, sí. Oye, Les Magistrade hizo muchas propuestas, iniciativas, construyó muchos procesos. Algunos no se han logrado alcanzar, pero algunos sí. Desde él mismo, siendo ya magistrade, logró posicionar y poner e imponer el tema de la diversidad ya en la estructura jurídica y de gobierno que hay allá. Tú estás en una lucha, en tu propia lucha aquí en el estado de Puebla, y lo que estás primero haciendo es visibilizando las cosas que están pasando. Y lo primero y uno de los principales logros que yo te reconozco y te lo dije hace algunas semanas fue, lograste sensibilizar al senador Alejandro Armenta en este tema, y entonces el senador hoy por hoy trata de utilizar y busca utilizar, y ya no es tema de usar, sino ya lo hizo propio, el lenguaje inclusivo. Y eso es mucho de la lucha que tú traes. El que el futuro gobernador o el senador del estado diga eso, esté diciendo eso va a ser un jalón gigantesco y buenísimo para el estado de Puebla. ¿Cómo lograste empezar a construir ese proceso con el senador Alejandro Armenta? Finalmente el senador es un hombre de principios, es un hombre muy sensible, que traía mucho el tema del medio ambiente, etcétera, pero no se le había visto, desde hace algunos años se le empieza a ver muy cercano al movimiento de la diversidad, y mucho es impulsado por ti. ¿Cómo lograste decirle o explicarle a él sin que él de repente pudiera poner la primera barrera de ok, pero ¿de qué me estás hablando? Y tú lograste romper eso, esa pared de cristal. ¿Cómo lo lograste hacer? Pues en algunos eventos, el trabajar de la mano del senador ha sido muy grato y muy padre, porque sí, como lo acabas de decir, amigo, nos ha dado una aceptación muy cañona, lo podemos decir, ¿no? Sí. Cañona en el lenguaje de los chavos, muy cañona, porque él nos está dejando ser nosotros mismos, y como tú lo acabas de decir, ya está siendo propio ese lenguaje, el decir todes, el decir juntes, el decir este tema. Y hasta te preguntan en los eventos. Oye, a ver si platicas anécdota. Sí, en algún evento que nos encontramos, el senador dijo una palabra, y entonces voltea y me dice, Betuki, ¿sí se dice así? Y yo, sí se dice así, ¿no? Entonces sí, estamos en este tema de aprendizaje, y pues obviamente el lenguaje pues va evolucionando, pero ¿sabes cuál es? Lo que hemos platicado en el equipo es que el senador, en el que él haya estado en el Senado, ¿no? Como presidente. Sí, claro. Yo creo que él trae otro chip, ¿no? Otro chip donde entiende estos temas, ¿no? O sea, y donde te da el que tú puedas avanzar en esto, ¿no? No como dices tú, que te haya como en algunos otros lugares que a veces la gente te quiere privar. No, al contrario, él te da esa apertura, y hoy lo vemos en día, ¿no? Entonces tenemos un gran reto. El Estado se dice ser incluyente, pero nos falta mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque de las 17 dependencias que tenemos, pues podemos ver que no hay representatividad LGBT. Claro. De las diputaciones locales, 41 diputaciones locales, ¿sí, verdad? Sí. 41 diputaciones locales, no hay representatividad LGBT. Entonces, pues eso es la meta, ese es el trabajo que estamos haciendo para que seamos esa representación digna de alguien que pueda llegar a las mesas donde se toman decisiones, pero que también esto en los municipios se lleven a cabo, ¿no? Hoy que estamos en una etapa de proceso electoral, yo en todos los foros que nos ha encomendado el senador, a través, como lo dices, amigo, de visibilizar y concientizar al Estado, es también a todo aquella y aquella que tenga la intención por un cargo
de elección popular, que esta agenda de la comunidad LGBT la haga suya, no nada más de dientes para afuera y en los meses de junio, que haga lo que realmente está para servir a las poblaciones, a los grupos que históricamente hemos sido vulnerables. Ese es el gran reto. Y que no solo la comunidad LGBT, como nos han etiquetado, y que son muy dignos los oficios, pero que solo nos han etiquetado que por ser LGBT solo te puedes dedicar a cortar cabello, a ser modista. Sí, la discriminación, ¿no? Sí, ¿no? Que te encasillan en eso, ¿no? Yo fui coreógrafo y que solo para eso sirves, ¿no? Porque eres LGBT. No. Que un LGBT puede estar en política, que un LGBT puede ser doctor, puede ser abogado, puede ser chef, puede ser cualquier cosa que ellos quieran. Y que además no precisamente en la lucha de la diversidad, o sea, no, conozco a muchos amigos son formidables en sus áreas, en sus activaciones, pero también se invisibilizan ellas y ellos y ellas mismos, precisamente por que a lo mejor son los mejores médicos, ¿no? O sea, en el tema de medicina son los mejores abogados, pero esta situación de discriminación que viven se invisibilizan a sí mismo para este tema. Lo que tenemos que buscar es romper con eso, claro, para que no se invisibilicen, ¿no? Sí. Así es. Sí, romper los estereotipos y realmente, como dices, si alguien no toma esta bandera, y que aparte venimos de un partido de izquierda, de un partido que trae esos ideales de inclusión, que los otros partidos obviamente no, que ahora ya veo en algunos eventillos que ya llevan la bandera, pero a ver, señores, no somos moda y tampoco no vengan, yo sí soy muy en el tema de no es show. No te puedas nomás porque como vieron que Betuki está en tal partido y le están haciendo muchas cosas, entonces en también vamos a tener un Betuki. A ver, no. O sea, no, porque yo siempre lo he dicho, esto es una historia, esto es una vida, esto, sí. O sea, no puedo venir a decir es como si yo dijera, yo hoy me voy por la cuota de indígena, me voy por la cuota, no, porque cada quien tiene sus grupos, ¿no? Entonces, yo creo que este sí es un llamado al no espejismo, al no a la simulación, o sea, porque solo en épocas electorales entonces ya me declaro lesbiana, o entonces ya me declaro pansexual, bisexual, ¿no? O sea, solo por quedarme con esos espacios. Entonces, cuando llegan a estos espacios, no hacen la agenda suya. No hay representación. Entonces, eso estamos trabajándolo y lo estamos trabajando con lupa. Y que de la mano de nuestro senador, y lo vamos a decir, nuestro futuro gobernador, que realmente haya esta representatividad. Oye, has estado recorriendo muchos municipios, están haciendo varios foros, ustedes como colectivo de la diversidad, es colectivo de la diversidad, ¿no? Sí. De Por Amor a Puebla. Estás haciendo y están haciendo, aparte es un equipazo gigantesco, enorme, formidable, muy sensible además y muy diverso, no solamente en sus esquemas de actuación, sino también en sus temas profesionales, porque tienes un equipo donde tienes abogados, contadores, administradores, gente tienes de todo. Y entonces eso es muy padre, esto ayuda mucho a poder generar multiculturalidad de las acciones que vienes realizando. Has estado realizando varios foros, vienen foros hacia adelante, ahorita platicamos de los foros, pero antes de eso te has sentado y has platicado con muchas gentes en el estado. La gente en el interior del estado de repente le ha costado mucho trabajo poderse liberar o abrirse y poder hablar con alguien con quien se identifique. Tú estás logrando construir estos procesos y esto está facilitando la generación de un colectivo más amplio. ¿Qué te dice la gente en el interior? ¿Qué te platica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde esta visión de Estado? ¿Qué tendríamos que estar haciendo nosotros? Justo ayer vamos 7 foros, como bien lo acabas de decir, a través de este movimiento que encabeza nuestro amigo Alejandro Armenta, con la doctora Celina, que es la coordinadora de colectivos, Celina Peña, que también ha sido una muy gran aliada de este colectivo. Nosotros, por amor a la diversidad de Puebla, así se llama el colectivo, y como lo acabas de decir,
al caminar en estos municipios que te digo que son conservadores, pues como Tehuitzingo, que fue donde iniciamos, apenas tuvimos también en la Sierra Norte. Entonces fíjate que nos hemos encontrado que realmente sí hay, o sea, porque lo hay, ¿no? Sí. Que a lo mejor los han reprimido y demás, los tienen ahí, salir. Exacto. Estos foros han servido mucho del tema de que la gente expresa sus vivencias, sale de sí misma y que le da valor, ¿no? Que dicen, oye, es que si tú pudiste, yo como siempre les he dicho, si uno puede, uno también puede. Entonces, nos hemos encontrado también con la realidad de que padres de familia llegan con sus hijos, hijas, o hijas, hijos, que se consideran ya o se identifican como de la comunidad como chicos trans, chicas trans y demás, pero que los papás los están acompañando en estos procesos. ¿Y no saben qué hacer o sí han estado construyendo qué hacer? Están tratando de construir qué hacer porque realmente, pues como decimos, no hay una dependencia como tal que te pueda apoyar en estos temas, ¿no? Pero que lo están haciendo propio y que están aprendiendo a vivir este proceso. Como en su momento a mí me hubiera gustado que mi papá me hubiera aceptado, ¿no? O que tu papá hubiera podido voltear a ver dónde puedo hacer para entender qué está pasando, ¿no? Entonces es bueno generar estos foros porque nos ha servido de mucho. Aparte, como bien lo acabas de decir y te agradezco el que nos veas como un equipo diverso, porque realmente no nada más se queda en una charla, se queda en una ayuda. De hecho, nosotros damos unos folletitos donde nosotros por amor a esto que estamos haciendo, ofrecemos esa asesoría jurídica, esa asesoría de cómo poder tu cambio de género, ese acompañamiento psicológico, también en salud, y que a través que aunque no haya representatividad LGBT, representatividad, que también es bueno mencionar que tenemos servidores públicos en el estado que son aliados de la comunidad, ¿no? Y que están en esos espacios y entonces les echamos una llamadita de oye, apoyan este tema y así, y nos han apoyado. Eso también es bueno mencionarlo. Sí, claro. Entonces, pues así vamos. Como estado, y no es, y lo dejo muy claro, a ver, no es una responsabilidad de este gobierno, pero es una responsabilidad histórica de los gobiernos. El que no existan procesos, estructuras, sistemas que puedan facilitar el tránsito de esta realidad que vivimos en el mundo. O sea, ser no binario en México es muy complejo, ¿no? O sea, y asumirte como tal y hacer lo que tú estás haciendo no es fácil. Romper estas paredes y techos de cristal y tener que asumir lo que tú decías, que de repente yo creo que todavía vas a seguir recibiendo molestos comentarios, críticas, también muchas porras seguramente, pero estas críticas es desde el desconocimiento también, claro, ¿no? O desde la irracionalidad de no entender que no somos todos lo mismo. Eso tendría que estar acompañado por el Estado. O sea, tendríamos que estar rompiendo estos ciclos de violencia a través del Estado, a través de la educación. ¿Tú has visto algunos procesos en algunos municipios o con algunas personas, con algunas organizaciones o en el gobierno del Estado has visto estos procesos o tenemos que buscar construir procesos para poder caminar en esta ruta? Yo creo que, como bien lo dices, estamos en un caminar, pero sí requerimos estos procesos de transformación en los ayuntamientos y en el gobierno, ¿no? Cabe reiterar que no hay como de manera transversal que nos atiendan a las poblaciones, ¿no? Okay. Al grupo vulnerable, porque hoy lo podemos ver en día. La cartera o el tema de discapacidad, pues tienen un instituto, la juventud tiene un instituto, claro. Las mujeres, pues bueno, tenía el tema del Instituto de la Mujer, hoy igualdad sustantiva, que nosotros estamos como trabajando en ese tema, que también trabaje igualdad sustantiva, el tema de la diversidad sexual. Entonces, pues yo creo que falta mucho, pero me queda claro que en el 2024 al 2030 se va a abarcar estos temas de una verdadera igualdad para todos los grupos vulnerables.
Oye, esto ahorita que hablas precisamente de igualdad sustantiva, creo que no tenemos muy claro desde el Estado, o sea, y no hablo del Estado de Puebla, sino del Estado, sector público, población, gobiernos públicos, lo que significa la inclusión, o sea, la diversidad como parte de todo de un todo, ¿no? No estamos hablando de igualdad sustantiva y hablamos de mujeres, porque es muy buena la lucha que las mujeres han venido emprendiendo, y necesaria por la violencia que se está viviendo. Pero la igualdad sustantiva no solamente es mujeres, la igualdad sustantiva también es diversidad, son grupos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Niñas y adolescentes, adultos mayores, pueblos originarios, o sea, eso es todo el mundo de lo que debe de tratarse. Igualdad sustantiva tendría que tener en sus sectores evidentemente el tema del tratamiento a los derechos de las mujeres, pero también el derecho de la diversidad, el derecho a los pueblos originarios, y eso no se ha logrado construir. Sería óptimo de repente generar alguna construcción, no solamente de una dirección, sino a lo mejor en los municipios construir las regidurías de igualdad sustantiva entendidas desde la diversidad, exacto, mujeres, etcétera. ¿Cómo tendríamos que generar estos procesos? Pues lo están haciendo ustedes, de hecho. Lo estamos haciendo, realmente estamos trabajando en eso, porque bien lo acabas de decir, amigo, a lo mejor la palabra se ha mujerizado, pero hoy lo podemos ver en día, y qué padre que las mujeres están empoderándose, tienen espacios ya donde se toman las decisiones. Entonces, si bien lo acabas de decir, es bueno que también los ayuntamientos tengan este tema de, también el LGBT puede llegar a atender, ¿no? Ahorita que hemos estado en los foros, la respuesta ha sido, si llegamos, o quien tenga que llegar, que se abran esos espacios para esa representatividad. Entonces estamos trabajando en ello. Lo comento porque es bueno comentarlo. A mí en este caminar me decían, en alguna plática me decían, oye Betuki, es que las mujeres no te van a dejar pasar, y yo le decía, es que yo no vengo a hacer competencia de las mujeres, yo vengo a caminar con ellas, porque ellas ya lograron muchas cosas. Vamos a tener una presidenta mujer, claro, en nuestro país, entonces... Además que sí entiende de diversidad. Sí, claro, entiende, ¿no? Entonces, pues bueno, es caminar y abrazar, y fíjate que hemos tenido muy buena respuesta, porque aparte nuestro activismo es, como lo bien acabas de decir, es de conciencia, no es de ataque, no es de venir a adrementar a la gente, es de que entiendan esta lucha y que nos den esa oportunidad de poder estar y de poder trabajar por los nuestros, por las nuestras y por les nuestras. Sí, es bien importante. Oye, ya viste que nos fue el tiempo, ya llevamos casi una hora de programa. Pero no quiero irme sin poderte preguntar, ¿qué estás viendo hoy en Puebla? O sea, ya más o menos con el diagnóstico visual muy básico de que has tenido con platicar con la gente, las propuestas, los números que platicaste al principio del programa, frente a lo que viene hacia adelante. ¿Tú qué propuestas has identificado? Obviamente no es tiempo de propuestas, sino, como diría el senador Alejandro Armenta, ¿qué sueño ves tú desde el tema de la diversidad hacia adelante? Con todo lo que has estado construyendo, ¿qué sueño te gustaría tener para el 2024? Yo sueño que mi comunidad tenga esa representatividad en los diferentes niveles de gobierno, en las diferentes mesas donde se toman decisiones, pero también sueño que también la gente vea a un LGBT de otra manera, ¿no? Yo me lo vivo hoy en día, todos los días, cuando yo a la hora de ir al sanitario, ¿no? Podemos ver que no tenemos esos espacios incluyentes, y que si entra el de mujeres, los hombres se quedan así, si entra el de las mujeres también. Entonces son como diferentes sueños, como lo acabamos de decir, que estoy seguro que se van a hacer realidad, pero trabajar en estos temas, ¿no? Y de hacer de este estado conservador un estado diverso, y como lo digo siempre, pues que hasta que la dignidad se haga costumbre.
Betuki, muchísimas Muchas gracias. Te agradezco amigo. mucho que Ay, hayas no, estado yo estoy con agradecido nosotros. contigo porque Gracias. aparte has sido muy buen aliado de la comunidad. No, y pues gracias, bueno, gracias. vamos a trabajar y como lo digo, la cuarta transformación va a ser diversa y si no es diversa no es cuarta transformación. Eso sí, eso sí. Bueno, pues esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Me quedo con cosas bien interesantes. Tenemos que entender que sí necesitamos una cultura de educación de derechos humanos, evidentemente, para poder entender quiénes somos, qué somos, hacia dónde vamos. Debemos de entender que la diversidad no es una situación negativa, sino es una situación positiva que nos hace más ricos como sociedad, como comunidad. Tenemos que darnos cuenta que no estamos hoy en las mejores condiciones y que tenemos que construir muchos procesos hacia adelante. Tenemos que ver que no solamente la lucha de mujeres es como se va a poder lograr dignificar a todas, a todos y a todes, sino tenemos que pensar en todas, en todos y en todes para poder realizar políticas públicas que abarquen a todos los sectores, entender que un niño, hombre, indígena, en una comunidad rural de un tono de piel determinado, con una preferencia sexual determinada, no entra dentro del parámetro de los derechos y protección de los derechos de las mujeres, y entonces se está invisibilizando. Pero también no podemos romper con los derechos de las mujeres, que son fundamentales en esta violencia tan fuerte que está viviendo. Por eso tenemos que tratar de verlo desde un paraguas de derechos humanos y vernos a todas, a todos y a todes como personas que lo que tienen que buscar es lo que siempre les digo, Betuki, cuando cierro el programa, es nos tenemos que buscar la felicidad y desde ahí tenemos que caminar. Entonces lo único que me queda es, como bien lo dice Betuki, es hasta que la dignidad se haga costumbre, y lo único que me queda es decirles, sean felices, adiós.